Hay gente que me dice, Nauri, como que tú vives comparando con Cuba. Claro, mi amor, si yo vengo de otro planeta, mira esto en Cuba es un lujo total. Estas tiendas, estos mini markets, para mí significan la libertad de elegir, algo que en Cuba nunca tuve. Vamos a seguir chismeando. Hoy vamos a estar en un lugar que en mi país no existe y que en Chile, mira, hay en cada esquina. Literalmente son las tienditas de la esquina, los famosos mini markets. Pero para una cubana como yo, eso es una fantasía y hoy te voy a enseñar por qué. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ustedes saben que yo llegué a Alto Hospicio y cuando yo vi que había una tiendita en cada esquina, era como que, oye, de verdad que aquí se vende junto un papel sanitario, pila para el control remoto, con una manzana. La verdad que para mí fue súper increíble. Y yo llegaba ahí toda guajira. Buenas, vecino, ¿cómo andas? Cada vez que vengo, caballero, estoy pasando aquí pena con el vecino porque estamos contando las monedas. Preguntando que cuánto costaba, no sé, una naranja, comprando por unidad, cuando acá se compra, por ejemplo, por peso. Y hay cosas que en Cuba son imposibles porque en Cuba estas tienditas de la esquina no existen, mi amor. Mira, esto no existe, el que te vendan así, uy, en cualquier esquinita de la fresa, porque en Cuba lo que existe son las bodegas del gobierno, donde te venden las cosas normadas, racionadas. Al mes, digamos, te venden tantas libras de azúcar o tantas libras de arroz, pero cada vez es menos, más regulado. Entonces no es que tú vas a una esquina y compras así lo que quieres. Esto me impresiona demasiado, que haya una máquina para helado. ¡Oh! Lo toqué. Ay, señor, ay, Dios mío. Está sonando. ¿Dónde está el señor de aquí? ¿Está haciendo helado? No. Ay, qué susto. Dije, voy a empezar. Cuando se baja. Ah, ya, yo dije, voy a empezar a regar ahí helado por donde quiera. Bueno, en fin, ya empecé con mis cosas. Es que mira qué pintaza. Por acá tiene la fruta, los vegetales. Por acá está para hacer café. Esto es impensable en Cuba, que justo en la entrada haya café. De hecho, también el café es algo bien complicado en Cuba. Si te toman vendiendo café, pues puedes ir hasta preso, pues solo el gobierno es el autorizado a vender café, puedes creerlo. Y brócoli, la escarola. Vamos a ver qué es lo más raro que nos encontramos, porque la escarola cuando llegué a Chile era como que todos los días comía escarola. Y mira que hace rato que no como. A lo mejor me compro uno. Y miren esto, cuántos tipos de huevos. Extra, de primera, de segunda, de tercera. De verdad, aquí me parece que estoy en un colegio. Primera, segunda, tercera. Es increíble la cantidad que hay. Mira, en Cuba tenemos solamente el huevo blanco. Es el único que se vende y regulado, siempre por el gobierno en estas bodegas. Y si lo encuentras por ahí como que es súper caro, como en otras pymes. El colorado, por ejemplo, en los campos, cuando yo iba a casa de mi abuelita que criaban las gallinas mexicanas, pues yo decía, ay, huevo criollo les decimos. Entonces acá yo prefiero ese colorado, a mí me encanta. Pero mira qué variedad hay. Y lo más bonito, ¿saben qué? Que los precios son un poco más altos que en los supermercados, pero no es para que digas, no puedo comprarlo. Son precios razonables y no están regulados. Si yo quiero decir, mire, yo quiero llevarme toda esta estantería de cosas, me lo venden. Si hay plata, me lo venden. No me lo están regulando como en Cuba. Yo quiero también que ustedes me digan qué piensan de los precios. Miren, hay íntimas. Ser mujer en Cuba es difícil, caballero. Incluso las íntimas, las almohadillas sanitarias están reguladas y te venden una que trae 8 almohadillas sanitarias, nada más un paquete que trae 8 almohadillas sanitarias mensual. Pero se pasa meses sin venir. Muchas cubanas tienen que inventar. Tomar paños, envolverlos, lavarlos. Entonces, verlos aquí están. Miren cuántos tipos hay. 1, 2, 3 tipos. Hay rasuradoras, el jabón 2500 Lux, 1990 La Habana. Lo mismo te encuentras manicito, frutos secos y te encuentras tus galletitas. Al amigo gracias ahí que nos ha dejado grabar. Esa es otra gran diferencia con Cuba, que en Cuba no te dejan grabar en ningún lugar así. Tú entras y como que, ¿qué estás grabando? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Los famosos Super 8. Es como un sorbeto.
pesos. ¿Cómo cuánto costará esa calabaza si la compro entera? 1.000 pesos el kilo de calabaza. Si yo quisiera, el pedazo que yo quiera de calabaza, vienen acá, la pican. Que en Cuba es como que cómprela entera, mi amor, porque así por parte no la vamos a vender, no como el destripador me dice. Como 25 kilos, no libras, kilos. A ver si podemos cargarla. No, esto no puede pasar 25 kilos. Pero sí, pues. Miren qué amabilidad. No, yo te digo. 17 kilos. Se alejó, ¿no? Ahí le falló el ojo, ¿Y qué es lo que más compran acá los vecinos? La palta. La palta. ¿A cómo está el kilito de palta? Tenemos la que está al costado allá, 4.990. Esta. Qué rico. Esta acá, 5.990. Qué rico, yo como palta todos los días desde que llegué a Chile. Aquí esta es una de las mejores que llega. Sí, entonces eso es lo que más se vende, palta. Palta y pan. Oh, el pancito. ¿Y de los panes, cuál tipo es el que más se vende? Siempre pedimos más lluvia que batido. El batido aquí en Valparaíso, sí. Usted sabe que el batido es la marraqueta. Sí, esa es otra cosa de los mini markets. Mira eso, tenemos la paltica, tenemos ya la marraquetica, la yuya y ve otro tipo también, coliza. Coliza. Oh, qué rico. ¿Y lo que es más raro que compren, digamos? Es que como tenemos de todo, la verdad que se vende de todo un poco. Cuando yo voy a un mini market, es como que, vecina, se aprenden el nombre de uno. ¿Ustedes van conociendo a los vecinos? Sí, los vecinos aquí en el sector son demasiado cariñosos con nosotros. Nos quieren harto. Gracias a Dios le ha tocado buena clientela. Y tenemos los clientes que son siempre, que vienen siempre lo mismo. Y fían, a veces fían. A veces sí, a veces no. ¿Y les quedan mal algunos? No, la verdad que no. Bueno, él sabe cómo atraer su clientela. Están en una situación media complicada y nosotros la ayudamos. Okay. Igual ayudamos a los jóvenes deportistas. ¿Hacen donaciones para los jóvenes deportistas de la comunidad? Sí. Oh, qué acción, qué bonito. Sí, ¿no? Es bonito como los negocios apoyan, por ejemplo, la Cruz Roja. He visto que recibe mucho apoyo de negocios así locales, de mini market. Y cualquier cosita ayuda, la verdad. Sí. Sobre todo el pancito para darle a la gente. Claro. Qué bueno, qué orgullo. Bien... Hay de todo, ajo para los vampiros. Yo creo que si me descuido hasta crucifijo posiblemente venden acá. Miren el tamaño, es pequeñita, pero lo mismo te vas con tu bebida. Miren, manzanilla, que si tu zanahoria, detergente, papel sanitario o confort, toallas de cocina o nova, palta o aguacate. Hay gente que me dice, Nauri, como que tú vives comparando con Cuba. Claro, mi amor, si yo vengo de otro planeta. Mira esto en Cuba es un lujo total, las bolsitas de nylon. Y aquí te las dan junto con la compra, o sea, ni te las venden ni nada. Cuando tú tienes en Cuba una bolsita de nylon, la guardas, la lavas, ahí echaste, no sé, la ropa interior o echaste luego carnecita. Cuando utilizaste la carne, la lavaste y echaste, de nuevo volviste a echar carne así. La utiliza hasta que se ripia y posiblemente cuando esté así usted coge para hacer un nudo, para amarrar algo. Pero mira, aquí hay algo que me ha encantado y que nosotros lo decimos mucho en el canal. A nuestro modo, la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Las posibilidades son infinitas, mi amor. No, pero es que ahora sí, mira esto. Te venden miel, te venden café, pero te venden loncheritas, mochilitas para la escuela, comida para los gaticos, para los animalitos de la casa, arena de gato. Que si tu cervecita, tu juguito, que si quieres comerte tu pedazo de sandía. Curiosidad, en Cuba esto se llama melón. Y el melón que existe acá en Chile no existe en Cuba. Más para los vampiros. Es que hay de todo. Mira para allá, que si te venden tu surtidito de marisco con chorito, camarón, más mixto de marisco, hay papa, hay pollo, hay de estos tipos de pizza, lasaña que son congeladas, ¿no? Tome mi dinero. Vamos a hacer un negocito así, mi amor, ¿qué tú crees? El mini market Nauri Block. ¿Y esto qué cosa es? Juguete. Yo creo que se come. Jalea cocodrilo, sí se come. No había visto una cosa así. Yo creo que esto es lo más raro que he encontrado, ¿verdad? ¿Me ayuda acá con la paltica? Un kilito de paltica que está fuera como para hoy, mañana. Aquí nosotros dejamos que la gente elija. Dejan que, por si elige mal, que sea culpa de ella. Pero bueno, yo soy mala eligiendo, no sé. Cuando está blandito, acá, en el potito.
Y yo lo estoy haciendo a lo salvaje así, pero se supone que yo vengo acá y ahí más o menos va a haber un kit. ¿Sabes qué me gusta? Que acá uno mira lo que está comprando. Sí. O sea, ahí se ve lo que pesó y se ve el precio. Y tú estás consciente de que sí, que no te están engañando, nada. En Cuba se pesa, no sé si usted ha visto las pesas estas súper antiguas, con la balanza. Entonces, casi siempre esas balanzas están trucadas. Y entonces el bodeguero Vende. es como le decimos a la persona que vende. Entonces, al final del día, coge todos los gramos que quedaron. Se los roba realmente. Entonces, esa transparencia que hay aquí en los minimarkets de que uno pueda ver lo que está comprando, el peso y el precio, a mí me parece genial, mi amor. Paltita en mano, corazón contento. Estamos en pleno Cerro Placeres, al lado del Santa Isabel. Y este minimarket se llama Disfruta los Placeres. Así que si tú estás por aquí, mi amor, ven y déjale un saludo, dile, de parte de Nauri, la youtuber cubana. Y le dice, yo te vi en las redes. La verdad que fue demasiado amable el muchacho con nosotros. Pero este es un minimarket en Valparaíso. Vamos a ver qué tal es un minimarket en la ciudad Jardín, en Viña del Mar, mi amor. Vamos. Y fueron tan amables en el minimarket que me cambiaron para poder tomar la micro, porque acá en Valparaíso las micros son en efectivo, se pagan en efectivo, no como en Santiago que es con la tarjetica AVI. Buenas tardes, 2 a Viña. Muchas gracias. Ahora sí estamos en Viña del Mar. Vamos a buscar el minimarket ideal, típico de acá. Pero mira esta curiosidad, esto de acá es una botillería. Hay muchos negocios que han optado así por tener rejas precisamente por la seguridad. Pero acá en las botillerías se venden las bebidas alcohólicas. Ellos tienen el permiso para eso. Puede que un minimarket también lo tenga, pero es menos común. Las botillerías casi siempre están aparte. Pero sigamos buscando un minimarket al que podamos entrar. Mira, este de acá sí es como un pequeño minimarket, también lo ven con las rejas. Cosas de la seguridad que han tenido que hacer muchos dueños para que no les roben, para que no les asalten. Mira, buscando y buscando un minimarket, mira lo que me he encontrado acá. Minimarket El Sabor del Caribe y con la bandera cubana. Obvio que debe ser alguien de Cuba, pero dice se arrienda, está cerrado, no sé si es que estará funcionando, así que si ustedes lo han visto abierto, díganme por ahí en los comentarios. Que me he dado cuenta que los minimarkets acá en Viña son mucho más pequeñitos. En Valparaíso te lo puedes encontrar más grande y como con muchas frutas, verduras, donde quieras. Pero quizás es porque estamos bien céntricos en Viña. Si hubiéramos ido centro de Valparaíso, bueno, quizás. Pero vamos a entrar aquí a Dani a ver qué tal tiene las mesitas para comer. Mira, ya aquí ves que tiene para tomarte tu cafecito, café chico, café mediano, café grande 2.500 pesos, tu máquina de café, ahí con los vasos, tu papel confort, uy, empanadas de pino, dulce, pizza, es mucho más pequeñito que el que estuvimos viendo, pero qué organizado, qué cosa más linda, qué cosa más limpia, tu dulcecito, ay, quítame eso adelante, para superar el dulce, he tenido que hacer un gran esfuerzo, caballero. Ah, mira tu refresquito, mira aquí, me gusta cómo en los minimarkets que todo está tan bien organizado que hasta aprovechan el techo por tu vida. Casi tocando el techo puedes encontrarte los snacks. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué es lo que más vende acá en Dani? Muffins y energizantes es lo que más vende. Porque tiene la opción de sentarse allá. Sí. Ah, buenísimo. Hasta me abrió el apetito. Mira, tu caramelito. Ah, mírate tus heladitos, la parte de los congelados. Pero miren, este es el espacio por acá. Es todo el espacio que tenemos. Yo me maravillo con lo bien que distribuyen todos los productos por acá en los minimarkets, siendo tan pequeñitos y tantas cosas. Y lo más raro como que se vende acá en el minimarket, preservativos. Ah, también venden eso, sí, mira. también. Ah, qué bien. Mira, acá estábamos hablando que la gente está tan educada. Estaba la clienta esperando a que yo terminara de hablar con ella, así que sabes, con toda la paciencia, qué bonito. ¿Quién me iba a decir a mí tiempo atrás en Cuba que yo iba a poder llegar a una tienda de estas y elegir lo que yo quisiera? Porque estos minimarkets, Chile, de verdad que son bien valorados, pero en Cuba son un sueño. Entonces, estas tiendas, estos minimarkets, para mí significan la libertad de elegir, algo que en Cuba nunca tuve.
Vamos a seguir chismeando. Es tarde y yo no he almorzado. ¿Qué tal si almorzamos acá? Hay empanaditas, hay cafecito. Esto es como un Starbucks. Acá la verdad que he quedado impresionada. Sí. ¿Te tinca? Ah, la pisita. Dice Lisandra que la pisita. Mira por tu vida. Un café, un cappuccino me pedí. Un muffincito y rompo la dieta, mi amor. Yo que he estado dejando el azúcar. Lisander, una pizza y una Coca-Cola cero que a la fuerza se la escogí cero. Y posiblemente le tome un cuarto de la pizza, así que prepárate, Lisander. En el video de Lisander y Nauri pasado, yo comí empanada de camarón y queso y café con leche. Y muchos como que, Nauri, ¿qué combinación es esa? Pero caballero, para mí el café con leche es liga con todo. Desayuno, almuerzo, comida, cualquier hora. Pero para variar un poco me pedí un cappuccino. Entonces me hace un precio bastante bueno para estar acá en el centro de Viña. La verdad que la dueña ha sido un 7. Es chilena argentina y hace 7 años que está este mini market Dani acá en Viña. Desde el estallido, o sea, desde un momento bien difícil. Y mira con qué amabilidad atiende. Digo, lo bueno de Chile es que hay variedad, mi amor. Porque miren, el anterior como que no me trataron muy bien. Me dijeron, ay, graba apuradita. Y yo dije, no, mi amor, en Chile hay para escoger. Vamos para uno donde nos sintamos bien. Y mira acá la dueña, pero qué amorosa, qué linda. La verdad que es que me doy cuenta que los minimarques o las tienditas de la esquina aquí en Chile no son nada más un lugar donde comprar, sino más bien representan al barrio, a la comunidad. Miren el de Valparaíso como incluso fían. Por ejemplo, cuando queda el pan de un día para otro, se lo pueden dar a las personas en situación de calle o ayudan a organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja. Eso representa, la verdad, la calidez del chileno, que se siente hasta en los lugares más simples como esto. Y pueden tener, mira, los nombres más raros que tú te imaginas. Así que si tú conoces un nombre raro de minimarket, déjamelo por ahí. ¿Y qué tal te ha parecido los precios, no sé, comparado con los de otros países? Chichecito, porque la guatita tiene que estar llena, mi amor. Se me olvidaba. Chao pescado. Y a la vuelta, que viva la libertad de elegir, mi amor.